A principios de los 2000 se hizo popular esta idea de los BRICS, las potencias emergentes que en unas décadas mandarían en el mundo. China ha alcanzado una posición muy prominente como segunda potencia mundial. Brasil se bajó rápido del barco por su inestabilidad y dependencia comercial. Rusia no ha terminado de despegar y es muy dudoso que la invasión de Ucrania le ayude. Y Sudáfrica siempre quedó ahí como un complemento. Nos quedaría India. ¿Va hacia arriba o es otro bluff? Así que hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de si India es la próxima gran potencia. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Esta semana nos hemos traído al estudio a Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, Fer, con muchas ganas de este capítulo, la Está verdad. como amarrado ya esta mesa. Sí, aquí no me mueves. Y David Gómez, ¿qué tal, David? Bien, yo con ganas, pero con ganas de Navidad ya. Ah, es Pillar verdad. las vacaciones. Ya pondremos espumillón por aquí, David. Algún- No te preocupes que llegará. Ya queda poquito, Un sí. próximo arbolito. David, creo que nos tienes que dar ciertas explicaciones. Sí, Porque creo que sí. el tema de hoy es muy random. Hacer un episodio de India en diciembre. Tú has sido el que más ha apostado por esto, por este tema. O sea que justifícate, ¿por qué vamos a hablar hoy de India? Pues mira, Fer, 2023 ha sido el año de India. Si hubiera que dar un premio a País del Año, premios EOM, ¿cuál ha sido el País del Año? Mundial. Pues ese sería el Estado indio. Porque en 2023 India ha presidido el G20, que es el grupo que reúne a las principales economías del mundo. También se ha convertido en el primer país de la historia en alunizar en el polo sur de la Luna. No es poca cosa. ¿Qué iba a decir? O sea, ¿de momento os voy convenciendo o tengo que Sí, dar más venga. Sí, argumentos? o sea, sobre todo que otros países no han alunizado en el polo sur de la Exactamente. Luna. lo cual- Además, ha superado a China como el país más poblado del mundo, con 1.428 millones de habitantes, y al Reino Unido como la quinta economía del planeta. Y esto último es especialmente simbólico, ya que los británicos fueron la potencia colonial que controló India durante siglos. Así que es un acontecimiento bastante destacado. Pero todo esto son nimiedades, Fer. El principal acontecimiento relacionado con India este año y la razón principal por la que te traigo este podcast A ver, ha sido el Mundial de Cricket. hombre, Porque por primera vez en la historia, India organizaba en solitario la Copa del Mundo de su deporte rey. Lo peor es que David es la persona que me creo que se sepa La alineación. Sí, la alineación de la selección india. en, O sea, en casa, de cricket. yo en casa no hablo de otra cosa. A mí que me el mató Mundial con, de cricket. con lo del billar, ya me mató. Y lo del cricket, digo, seguro, vamos. No llego al cricket, de verdad. Pero estoy trabajando Dame en ello. tiempo, dame tiempo. Ahora Sí. está aficionado ya al snooker, a los dardos y demás. El cricket es la salida lógica. ¿Qué tal les ha ido? Por cierto, hombre, si ha sido el gran acontecimiento del año en India, ¿han ganado? Pues yo esperaba que ganaran, porque me hubiera quedado una intro inmejorable, espectacular, pero no. Lo cierto es que India perdió la final de local contra Australia hace un par de semanas. Fue una especie de maracanazo, o mejor dicho, un modinazo. Porque la final se jugó en el estadio Narendra Modi, que por cierto es el estadio más grande del mundo. No sé si recordáis cuando Donald Trump visitó Sí, India, sí. que hicieron un meeting multitudinario Muy en un hortera estadio. todo, sí. ¿Sí? No, Sí, no recuerdo yo También eso. estaban en el centro, todo con los colores en naranja del hindúta y todo, sí. Pues ese era el estadio Narendra No sabía Modi, que se había donde hecho se ahí. jugó la final del Mundial de Cricket, O sea, que era en ya Australia. ya tiene, bueno, cierta amiga que te pongas, o alguien te ponga tu nombre cuando todavía eres presidente en activo. Bueno, no sé Erdogan, qué. es decir, hay ¿Erdogan ahí- tiene estadio también? Claro. Sí, Sí, tiene sí, uno. sí, tiene estadio. Yo creo que es en su pueblo, ¿no? Algo así. Sí, bueno, pero yo qué sé, vale, pero el equipo de Pero tu creo que pueblo no, pero que yo creo cabe- pone un... que caben decenas de miles de personas. No sé si el es en estadio su de pueblo Erdogan. o será en Kasim Pasá. Puede lo ser, sé. o sea, pero que es un creo que estadio enorme. Sí, bueno, en todo caso, eso ya nos da una primera idea del tipo de líder que es Narendra Modi, el Sí. primer ministro indio, y de su forma de hacer política. Hablaremos bastante de Sí. Modi a lo largo de este capítulo, pero en cualquier caso creo que esta derrota es un buen ejemplo de la situación que vive India. El país se está posicionando para ser la próxima superpotencia mundial, pero ¿realmente está preparada para ello? Y eso es lo que vamos a intentar analizar hoy. Sí, es una de las preguntas que marca este episodio y también la política internacional en los próximos años. También ha habido como cierta fiebre o cierta moda con India, moda que no Modi, en estos años. Malo. Balabunts. ¿Qué factores hacen también que estemos hablando, que estemos planteando que India pueda ser la próxima
potencia del futuro. Pues lo de la fiebre yo te lo compro totalmente porque yo he sido víctima de eso. Además, cuando David planteó el tema, a mí me picó y dije, venga, pues yo, si quieres ir con ello, vamos para adelante con tú ello. en realidad eres muy impresionable con los temas, Sí, te pero pueden bueno. vender cualquier cosa. A Edu Sí. le tiras el anzuelo y No mido mi caen ansiedad primeros. y luego me caen broncas en casa, pero bueno. La cuestión es que la mayoría de los factores que han potenciado, ¿no?, esta idea de si India va a ser una nueva superpotencia o que se hable de ello, Sí. ya los ha dejado caer David. El principal es su potencial económico. India ha sido uno de los países que más ha crecido en este 2023. Su crecimiento económico este año se ha situado en torno al 6% del PIB, que es el doble que el conjunto del mundo, ¿vale? Junto a China, India ahora mismo representa la mitad del crecimiento mundial. Es decir, eso ya es una barbaridad. Claro, ya empieza a Sí, definir sí. que este país hay que empezar a tomárselo cada vez más en serio, Sí. ¿no? Pero es que antes de la pandemia, India estaba creciendo por encima del 8% anual, ¿no? Que es una bestialidad, si lo pensamos. Como China hace ya bastantes años. Claro, entonces digamos que parece que está siguiendo esa senda, ¿no? Por poner en contexto la magnitud del milagro económico indio, cuando Modi llegó al poder en 2014, su país era la 10ª economía mundial y hoy ya es la 5ª. O sea, incluso medios como Financial Times ya han estimado que su economía podría alcanzar el tamaño de la de Estados Unidos para 2050, que no es tanto tiempo, es que son apenas 2 décadas, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene tanto potencial económico India? Un elemento clave es la demografía. Ya lo ha apuntado David, ha superado a China. Eso ha sido, además, en la mentalidad china ha sido como una llamada de atención de su vecino, ¿no? India no solo cuenta con la población más grande del mundo, también es una población mayoritariamente joven, al contrario que esa Eso China es, en la La que China que empieza... está empezando a envejecer, Claro, efectivamente. eso se traduce también en una cantidad gigantesca de mano de obra barata que sirve como potencial fuerza de trabajo, y el aumento de la población está viniendo acompañado también de un fortalecimiento del propio mercado interno y de las inversiones dentro del mercado indio. Sí, pero al margen de estos factores estructurales, una de las razones que más está propiciando precisamente ese crecimiento económico del que habla Edu y geopolítico de India es el contexto internacional. Sí. Porque India se ha encontrado una coyuntura favorable para convertirse en una potencia emergente. Nueva Delhi se está beneficiando sobre todo de esa guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China y de las transformaciones socioeconómicas que ha experimentado el gigante asiático en los últimos años. Hay que recordar que China, y lo veremos a lo largo de este episodio, es uno de los principales adversarios regionales de India en todo lo que es Asia y el Indo-Pacífico. En el capi que hicimos sobre la crisis del modelo chino, vimos que Pekín había basado su crecimiento económico en la exportación de manufacturas de bajo valor añadido Sí. y en la inversión en infraestructuras. Debido a sus bajos costes laborales y a sus buenas relaciones con los países occidentales, China se convirtió en el lugar ideal donde las grandes empresas deslocalizaban su producción. Y con ello se erigió como la fábrica del mundo, que es el típico Modelo de Made in China. China, Sí. eso es. Pero ahora todo eso está cambiando. China ya no es ese socio amigable para Estados Unidos y para Occidente, sino un adversario con el que choca en casi todos los frentes, y lo estamos viendo en estos últimos años. Y a esas turbulencias geopolíticas hay que sumar el aumento de los costes de producción como consecuencia también del incremento de los salarios. Es un proceso natural. Toda esta confluencia de factores está provocando que las grandes empresas occidentales ya no quieran deslocalizar parte de su producción en China, sino relocalizarla en otros países más cercanos geopolíticamente y con menores costes productivos. Este fenómeno, que ya comentamos en el capítulo sobre la nueva ruta de la seda Correcto, sí, esto y hemos del hablado. que hemos hablado Como bastante del estábamos los orden tres mundial, también en ese, sí. sí, es lo que se conoce como el friendshoring. Es decir, te llevas la producción a estados que están más alineados con tu país. Esto es algo que también pasa con Vietnam, por ejemplo. Vaya, ¿has Claro. dicho Vietnam, Fernando? Qué casualidad. Pues sabes que yo estuve de... No, pero bueno. Ahora, por seguir un poco con esto, aquí es donde aparece India como uno de los principales beneficiarios de todo este proceso de, Sí, sí, sí. de desacople de la globalización, ¿no? Un ejemplo claro de friendshoring lo hemos visto con Apple. En los últimos meses, la tecnológica estadounidense ha trasladado parte de su producción de China a India y se espera que un 25% de los iPhones se produzcan en el país de cara al 2025, es decir, en 2 años, ¿no? Eso ya nos muestra cómo se está empezando a buscar distintos polos mucho más próximos ideológicamente o más Bueno, en cuanto a visión geopolítica, Y ¿no? también que lo comentábamos en los episodios que le hemos dedicado a China, que China hace 20 años era un país, o 30 años, un país muy barato. Eso Ya es. no claro. lo es tanto porque Claro. ya el país ha crecido, pero como la alternativa barata ya es India. Barata y cercana. Es O decir, Filipinas, claro, Indonesia y tal. India tiene mano de obra barata, menos costes productivos, mayor sintonía geopolítica con Estados Unidos. Sí. Y además hay otro elemento que no mencionamos y es el hecho de que es un gran porcentaje de trabajadores indios hablan inglés.
Sí, bueno, ahí que eso- está el chiste o la broma de los call centers o los servicios de asistencia de muchos productos o servicios que son indios. Claro, pero es porque que los localizan allí. tú junta eso con el hecho de que India tiene el mayor grupo de graduados en ciencias y tecnologías de habla inglesa del mundo. Es Claro. decir, para las tecnológicas estadounidenses Sí. es un caramelo, ¿no? Estadounidenses o europeas, Claro, ¿no? claro. Pero India también se ha visto muy beneficiada por su propia política exterior estos años. O sea, ¿y qué razón lleva esto? O sea, ¿qué política exterior ha tenido India como para Pues, posicionarse en este aspecto? India sabe navegar muy bien en la inestabilidad internacional y se ha caracterizado tradicionalmente por su equilibrismo entre potencias, podríamos denominarlo, ¿no? Históricamente ha sido uno de los líderes de ese movimiento de los países no alineados, en no me Sí, caso con nadie, eso es. acordados durante la Guerra Fría. Su estrategia exterior se ha resumido en ser socio de todos o de casi todos, pero aliado de nadie. Vale. Es decir, se casa con todo el mundo, pero no termina de Y bueno, no me voy a atar con Claro, nadie. no pero se consolida la Exactamente. relación. Ese equilibrio lo hemos visto recientemente con su postura respecto a la guerra en Ucrania, ¿no? Sí. Modi ha criticado la invasión rusa, pero ni la ha condenado ni ha respaldado las sanciones occidentales. De hecho, ha comprado materias primas a petróleo, Moscú. por ejemplo, Sí. lo compra a Rusia y luego lo revende a muchos países. Claro, Eso pero es. a su vez India es miembro del Quad, que es esta alianza militar encabezada por Estados Unidos en el Indo-Pacífico, pero también pertenece a los BRICS. Y a su vez también está en la Organización de Cooperación de Vamos, Shanghái. que mete huevos en todas las cestas, por Sí. si acaso. Claro, y aquí yo voy a hacer mi primera recomendación literaria, porque estuvimos viendo a ver qué libros recomendar y demás. Este yo no me lo he leído entero, he ido leyendo capítulos sueltos. Se llama The India Way, Strategies for an Uncertain World, de, a ver si digo el nombre bien. Esto es para de- ver qué sabe, para hacer valer que sabes inglés o algo así. ¿O? También, es que solo está en inglés, no está en castellano, pero yo lo fiché hace... Que tú lo decías antes, bueno, no estábamos grabando, ¿no? Que no hay libros sobre India en español. No hay ahí Sí. David te lo puede confirmar No, es también. el gran O sea, problema. De hecho, las recomendaciones literarias que he hecho yo igual son en inglés. Este es de Subramanyam Jaishankar, que es el actual ministro de Exteriores de Modi, y yo lo recomiendo bastante porque este hombre siempre ha estado muy relacionado con la diplomacia india, es ministro de Exteriores, y yo los 6 capítulos que me he ido leyendo a lo largo de estos 2 años de que lo fiché, están muy bien para entender esa visión de la forma que tiene India de moverse en el mundo, ¿no? Y también por seguir un poco con lo que ya os contaba, dentro de toda esta falta de posicionamiento, sí que hemos visto una India que ha reforzado bastante en estos últimos años su cooperación militar con Estados Unidos, ¿vale? Pero, a su vez, sigue siendo el principal importador de armas de Rusia, ¿no? O sea que Sí, es un poco clásico además. es otro ejemplo que nos muestra en estos últimos años esa forma de hacer política internacional de India. Justo, creo que India es el mejor ejemplo de ese orden internacional en el Sí. que vivimos a día de hoy, en ese orden internacional que describió muy bien Alba en un artículo que decía de por qué no estamos en una nueva guerra fría, y precisamente porque esas alianzas son más pragmáticas que ideológicas y van cambiando en función de los intereses nacionales en cada una de las diversas áreas. ¿Qué persigue India con todo esto, con esta ambivalencia en política exterior? Pues ser autónoma en el plano internacional. Al final, Nueva Delhi se concibe a sí misma como una potencia y busca actuar como tal, especialmente para contener a sus principales adversarios regionales, que son China y Pakistán. Y que India juega mucho eso al balance, también tiene ciertos riesgos, porque como no te alías con nadie, es difícil que alguien te proteja si algún día tienes lío con alguien, pero Pero eres tan claro. grande, o sea, la ventaja con la que juega India es que son 1.400 millones de personas. Claro. Sí, luego también está, ese es uno de los puntos que más se le critica a India, en un mundo que cada vez se polarice más, no sé si hablemos de una lógica de bloques como la Guerra Fría, pero si vemos que Se cada vez fragmente, sí. se va Sí. fragmentando más en una lógica de bloques, tú te vas a tener que posicionar en algún momento porque si no te puedes quedar en un limbo. Sí, totalmente. De todas formas, aunque India tenga un potencial enorme, y de hecho lo tiene, y también aunque se haya encontrado un contexto internacional que le favorece, lo cierto es que no todo es precisamente idílico en un país como India. Hay oyentes que quizás han viajado, lo han visto, bueno, en fin, que tiene carencias bastante evidentes. ¿Cuáles diríais que son ahora mismo los principales problemas o amenazas o retos que puede tener India? Pues hay varios y además los iremos desgranando hoy, pero yo creo que uno de los más importantes, que además se ve si alguien ha viajado allí, yo en este caso no he viajado, pero tengo gente que ha estado por el país y todos les llama mucho la atención la desigualdad, ¿no? Sí. Es decir, India es uno de los países más desiguales del mundo a nivel social. Solo el 1% de la población posee el 40,5% de la riqueza total del país. Ya. Es una acumulación de riqueza muy bestia, Bueno, que ¿no? más desigualdad es la extrema pobreza que se ve. Que, Claro.
Entonces, y es que cerca de un cuarto de la población sufre hambre extrema en un país de 1.400 millones de personas, ¿no? ¿Qué explica una desigualdad tan grande, Fer? Precisamente algo que es muy conocido, que es el sistema de castas. Vamos a explicar un poco mejor esto de qué es el sistema de castas. Yo creo que todo el mundo sabe pues, que es un sistema donde hay algunas que son, el poco menos que subhumanos, son considerados subhumanos. Sí. Pero expliquemos un poco mejor de dónde viene, cómo funciona, cómo se divide, etcétera, etcétera. Sí, porque es verdad que todos relacionamos a India con ese sistema de castas, pero no sabemos muy bien en qué consiste o cuáles son sus características. Sí. Así que, por intentar aterrizar un poco esta idea, el sistema de castas o sistema Varna es una forma de organización social que viene codificada en las leyes de Manu, que es uno de los textos sagrados del hinduismo. Vale. El sistema de castas divide la sociedad india en diferentes grupos. Existen 4 grandes estratos organizados de mayor a menor jerarquía. Cada estrato encarna una parte del cuerpo de Brahma, que es el dios creador de la religión hinduista, y se les asocia una profesión, unas costumbres y hasta un territorio propio. Y es importante decir esto, no puedes salir de tu grupo, de las castas. Si te comportas bien, cada casta tiene sus propias normas, puedes reencarnarte en otra vida en una casta superior. Hay que morirse para cambiar de... Morirse y tener suerte para cambiar de casta. Efectivamente. ¿Y cuáles son esos grupos? La primera casta es la de los brahmanes. Los brahmanes se encuentran en la cúspide del sistema y tradicionalmente se asociaban a los maestros, a los intelectuales y a los sacerdotes. Representan la cabeza de Brahma y hoy en día se encargan de las ciencias, del gobierno y de los negocios, es decir, la clase pura más élite. alta. Efectivamente. Debajo de los brahmanes están los satriya, que se vinculaban históricamente a los gobernantes, los funcionarios y los guerreros. A ellos se les atribuía la responsabilidad de dirigir la administración y garantizar la seguridad, aunque actualmente abarcan a los grandes terratenientes y representan los brazos de Brahma. Eso serían un poco clases medias burocráticas y demás, ¿no? Que hacen... Sí, ahora han perdido un poco más de peso en detrimento de los brahmanes, porque son los que dirigen, que dirigen este cotarro. En tercer lugar se sitúan los Vaishya, que eran los artesanos, los mercaderes y los comerciantes. Estaban asociados a los sectores más dinámicos de la economía, lo que sería la burguesía. Comerciantes, aunque hoy constituyen el grueso de la clase media india y representan los muslos de Brahma. Y finalmente, en el lugar más bajo, se ubican los Sudras, donde se encuadra a los trabajadores y a los sirvientes. En la actualidad son los profesionales del sector servicios y representan los pies de Brahma. Aglutinan en torno a la mitad de la población, son la casta más numerosa de todo el país. Cada casta cuenta con sus propios yatis, que son clanes, tribus o comunidades, es decir, como subgrupos dentro de la casta más grande. Es como un mundo mega cerrado y jerarquizado. Hombre, es que es un subcontinente el país, imagínate. No, es que me recuerda mucho a la pirámide. Cuando estudiabas en la Edad Media en el colegio, que te sacaban la pirámide de los estratos sociales, que si el rey, los guerreros, los de la iglesia, tal. Al final organizar políticamente y socialmente un territorio tan grande que ya no nos meteremos, pero que históricamente no ha sido una unidad, ¿no? O sea, eso es complicado. Ya. Sí. Y de hecho, como os decía, hay miles de yatis, de subgrupos. Cada uno tiene roles asignados en la sociedad y son grupos herméticos también. La pertenencia al yati es hereditaria y se caracterizan por la endogamia. Es decir, si eres miembro de un yati, tienes que casarte con una persona de ese mismo yati. Y además, aquí hay otro grupo, que es el que yo creo que muchos oyentes tendrán en la cabeza, y es cuando tú no perteneces a ninguna casta, eres un Dalit o un paria, ¿no? Sí, los parias. Exactamente, ¿no? Y según el sistema de castas, los parias no forman parte de la sociedad y ni siquiera se les reconocen los derechos prácticamente como personas. Y es un problema bastante gordo que India, los gobiernos regionales, están intentando acabar con este tipo de prácticas, ¿no? Y aunque la Constitución india prohíbe esa discriminación a las castas más bajas, en la práctica este sistema de segregación sigue vigente a nivel social. De facto, la gente sigue con esa lógica, ¿no? Porque esto lleva siglos, si no milenios funcionando. Pero el problema, Fer, es que el resultado de todo esto es que tienes una democracia en la que 1 de cada 5 indios vive con menos de $1 al día, son perseguidos por otras castas, sufren discriminación sistemática en el acceso al trabajo, a la vivienda, a los servicios públicos, y todo por el hecho de haber nacido en una casta, en un constructo social determinado, ¿no? Sí. De todas formas, esta discriminación social no solo es una cuestión de castas, esto es importante. El sexo, la lengua, el territorio y la religión también ejercen un papel muy importante en este sentido. Por ejemplo, India tiene una de las brechas de género más altas del mundo.
lo que es el subcontinente indio, que es esta región que abarca India, pero también Pakistán, Nepal y demás, el 80% de los matrimonios son concertados por la familia de la pareja y la mujer es considerada una propiedad de esa familia. Una bestialidad. Y además, el matrimonio infantil y la explotación sexual están a la orden del día, especialmente en las zonas rurales, que es donde es más difícil que el Estado llegue allí. Sí, o sea, que es como una acumulación de capas donde al final es que hay amplios Claro, grupos de la población que son... Al ya final digo, son dificultades que se suman en Claro, una claro, potencia completamente, emergente, claro. ¿sabes? Completamente. Y luego, si te vas al ámbito lingüístico, India es verdad que cuenta con 24 idiomas reconocidos. 2 son oficiales en todo el país, que son el inglés y el hindi, pero luego hay estados y territorios que tienen su propia lengua y que apenas hablan el hindi especialmente. La mayoría de ellos están situados sobre todo en lo que es el sur y el este del país. El problema es que el gobierno nacionalista de Modi está impulsando el uso del hindi en la administración y en las escuelas de todo el país. Y esto se ve como un agravio en los estados del sur, que lo consideran un intento del Ejecutivo de desplazar sus lenguas en detrimento del hindi. Claro, y además eso refuerza mucho divisiones internas que tiene el propio país, porque Claro. estas desigualdades se acaban manifestando a nivel territorial, ¿no? India es un país donde hay mucho contraste entre las zonas rurales y urbanas, ¿no? Eso es muy pronunciado, esas diferencias. No tienen absolutamente que ver el nivel de desarrollo de Delhi o Uttar Pradesh con el que tienen millones de habitantes, que son los principales centros de poder del país, con el de estados rurales como Chhattisgarh, ¿sabes? Es completamente distinto, donde hay muchísima escasez de servicios básicos, las tasas de analfabetismo son muchísimo mayores. De hecho, me suena como que en las zonas, no sé situar, o sea, India, zonas de India, pero como en el centro aproximadamente, que eran zonas rurales y demás, era donde surgió la guerrilla maoísta, esta que sigue dando Los por... naxalitas. Sí, los naxalitas. Esa además en es India. una buena fricada de política internacional. Creo que hay un arti Hay un también, arti de estos un antiguos de la revolución naxalita, y esa por poner un poco en contexto a la gente que nos está Claro. Sí, esto escuchando, es muy que era grande, estos están tres, hablando estos de tíos. qué coño dicen, ¿no? El movimiento de los naxalitas no es muy conocido en el exterior, pero es uno de los principales conflictos políticos que ha tenido la India. Por resumirlo, fue una insurgencia de corte marxista-leninista que surgió en las zonas rurales de la India durante los años 60, en esa década, y estaba inspirada sobre todo en el maoísmo de China y precisamente emerge por esos desequilibrios internos que se daban entre la zona rural y las zonas urbanas Pero del que país. es un conflicto que todavía sigue activo, no, No, pensemos claro, que sí, terminó hace 50 años, no, todavía, Sí, todavía total. existe. Y que no se reduce a una provincia en Claro, concreto, que, sí. que se expandió bastante. Yo tengo uno de mis mejores amigos en la carrera, hizo su TFG de Relaciones Internacionales sobre los naxalitas. Jolín, O sea, no, me no. pareció un temazo. Buen Y friki. yo conozco gente que tiene planificado viajar a la zona de Kerala, que también es una Sí. meca del comunismo, socialismo. Sí, había como el sí. gobierno regional de allí era como comunista Sí, y tal. sí. Sí, sí. Pero bueno, estos desequilibrios, estas desigualdades también se reproducen a nivel religioso. Sucede algo parecido. Y es que en India la religión predominante es el hinduismo. Se calcula que más del 80% de su población es hinduista. Sin embargo, el país cuenta con varias minorías religiosas como los cristianos, los budistas, los sikhs, en Punjab y especialmente los musulmanes, que representan el 14% de la población. Ahora bien, 14% de la población en India es mucha gente, claro, hasta el claro. punto de que India es el tercer país del mundo con más número de musulmanes. Que aquí por establecer un matiz que a veces la gente, incluso nosotros mismos, nos liamos. Un indio es aquel que tiene la nacionalidad india y un hindú es el que profesa una religión concreta. O sea, que eso puede haber es. indios no hindúes o Claro. hinduistas, claro. De hecho, quien está intentando equiparar indio con hindú es precisamente el gobierno de Ahí está Narendra el Modi. truco, Iba por ahí, ahí iba está el por ahí. truco. Eso Por es, ahí. pero es una buena matización. Sin embargo, en los últimos años se ha recrudecido precisamente esa violencia sectaria y la discriminación de los supremacistas hindúes contra los musulmanes. En 2019, por ejemplo, el gobierno indio de Modi aprobó la Ley de Ciudadanía, que solo otorgaba la nacionalidad india a los inmigrantes no musulmanes. Eso fue muy bestia ese momento. Sí, fue bastante sonado y además justo meses después Modi revocó el estatus autónomo del estado de Jammu y Cachemira, que es la única región de mayoría musulmana en el país. Bueno, disputada precisamente Sí. con Pakistán por esa razón de la independencia. Hablaremos de ello más adelante Sí. porque es uno de los Cachemira da grandes para conflictos. otro episodio. además. Justo. ¿Qué tenemos que sacar de todo esto al final? Primero, que India es un país con una heterogeneidad enorme, casi inabarcable. Son
casi distintos países dentro de un mismo país Sí. por la magnitud y el tamaño que tiene. Y por su recorrido histórico, que a menudo tendemos a ver un país como una especie de todo homogéneo y en muchas construcciones nacionales fuera de Total. Europa o incluso en Europa, en realidad ese país nunca ha estado unido hasta tiempos muy recientes y no funciona como un país unido. Absolutamente. Y en segundo lugar, esta heterogeneidad y estas desigualdades se han traducido en otro de los grandes problemas de India, que son los conflictos y la inestabilidad interna. Claro, aquí hemos visto las profundas desigualdades que vive India, pero me pregunto también cómo se gestaron todas estas brechas y desigualdades para acabar derivando en los conflictos o problemas que vemos hoy. Pues mira, Fer, para entender las desigualdades y los conflictos que hoy afectan a India, tenemos que remontarnos a mediados del siglo XIX, concretamente al año 1857, cuando el subcontinente indio se convirtió en colonia británica de forma oficial, porque hay que decir que la presencia británica en India Ujú. venía de mucho antes. Sí. Ya en el siglo XVI los británicos empezaron a llegar a territorio indio junto a portugueses, franceses y neerlandeses atraídos por el comercio de especias y por la apertura de nuevas rutas comerciales a nivel marítimo. Poco a poco los británicos fueron expandiendo su influencia por el territorio indio a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que seguramente Eso merece la un hemos- capitulazo. Muy mítico Eso también. y la globalización junto. La primera No, globalización. estás haciendo muchos temas, Eduardo, no te Ya. pongas nervioso. Sí, 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 Yo están a mí me saliendo muchos picáis temas. y no paro. Pero ya sin picarle Se viene directamente, arriba. ella- él solo. Este es un temón el que estamos haciendo hoy. Sí, sí, sí. La Compañía Británica de las Indias Orientales, para dar alguna pincelada, ya hablaremos de ella en otro Sí. capítulo que diseñé Claro. el guión tranquilamente, era una empresa privada que buscaba hacerse con el monopolio del comercio de especias que inicialmente habían ejercido los holandeses, con esa compañía holandesa. Neerlandesa, las Indias Orientales. Efectivamente. Sí, sí. Sin embargo, la compañía amplió su poder hasta el punto de que llegó a anexionar territorios del Imperio Mogol, que en ese momento tenía la soberanía nominal del territorio indio y que había sido el poder político desde 1528. Para el siglo XIX los británicos ya controlaban de facto India de forma Mogol que no mongol, que a Sí, veces sí, la sí, gente sí, también sí, se lía, mogol. no tiene nada que ver con los mongoles. Y sobre las especias, es que me he acordado de. Hay un podcast que se llama Gastropolítica, que es uruguayo, y cuentan O sea, el la acento historia. tiene un sentido, vale. Sí, cuentan la historia de la canela. Y hablan de las rutas comerciales que se establecieron por el sudeste asiático por la canela en Sri Lanka y demás. Está muy bien eso. Me he Bueno, acordado. yo que sé, todo el tema del té en el Reino Unido y demás, Claro, en parte claro. es esa influencia, ¿no? Sí, justo. del Claro, al dominio final, colonial. eso nos explica un poco por qué los indios controlaban un poco de facto, ¿no? el subcontinente indio, porque sabían. Los Uy, británicos. perdón, que me he liado. Porque lo controlaban de facto, ¿no? Pero, ¿por qué Reino Unido no implantó una colonia en este territorio hasta 1857? Claro. Que es algo que se puede preguntar, Es ¿no? como Ya muy- estaban muy allí. tarde. Claro, ya Sí. estaban allí. ¿Por qué espera hasta entonces? Claro, 3 siglos casi. Sí, sí, sí. El tema es que la respuesta para esto lo encontramos en lo que se conoce como la Revolución de los Cipayos, que se dio ese mismo año, en 1857. La población autóctona de India se rebeló contra la dominación británica y sus intentos de expandir el cristianismo por toda la región, ¿no? En esta rebelión participaron hindúes, sikhs, musulmanes, es decir, como que se unieron todos contra el imperio británico y esa presencia, ¿no? Entiendo que también es un poco mítico en el sentido del nacionalismo indio, ¿no? De una No, pero, revuelta o sea, importante contra La el realidad invasor y es demás. que ocurrió. Es decir, Sí, fue sí, una, claro. una revuelta. Claro. No te lo idealiza tanto el hinduismo, pero bueno, sí que el nacionalismo indio secular sí, Claro, sí claro. que lo Sí, que usó. es ¿sabes? como un momento, el momento de mayor unidad Claro, de esa que hubo población dentro de. Pues, autóctona. Gandhi o Nehru, que luego lo repasaron, sí que apelaban un poco a esa revolución de los cipayos, ¿no? Así que los británicos tomaron nota y una vez constituida la colonia, aplicaron su política favorita de un británico, que es divide y vencerás. Hombre, un clásico. Claro, las autoridades británicas fomentaron las rivalidades étnicas y religiosas para legitimarse como el árbitro entre todas esas facciones. Aquí ¿no? podríamos recomendar los árabes otra vez. Claro, para sí, hablar porque del lo hicieron en conflicto Oriente Próximo, Israel-Palestina, sí, sí, es cómo que fueron a diversas Cuidado que a bandas. Fernando le encanta el libro, a la mínima lo saca. El manual de operaciones del Imperio Británico en cualquier sitio que Total. te esperes, Sí, sí, vamos. exactamente. Pero, por ejemplo, los británicos favorecieron la presencia de los musulmanes en el ejército, pero al mismo tiempo promovieron medidas a favor de los hinduistas en la administración, ¿no? Y colocaron el hindi como lengua predominante junto al inglés. Otro caso paradigmático fue la partición de Bengala en 1905.
por parte de las autoridades británicas. Bengala es lo que está en la parte oriental, en la zona Claro, de lo que Bangladesh hicieron y fue demás. separaron la zona este de mayoría musulmana de la del oeste, ¿no? De mayoría hindú. Y así se fue gestando esa violencia sectaria entre comunidades que posteriormente vimos en el país. De la misma manera, los británicos utilizaron las riquezas proporcionadas por el régimen colonial del Raj para financiar su desarrollo industrial. Es decir, la colonia estaba obligada a transferir el 8% de su PIB a la metrópolis, a Londres. Claro, la consecuencia de esto fue que la India pasó de representar el 17,6% de la producción industrial global en 1830 a solo un 1,7% en 1900. Y utilizaron el desarrollo industrial de la India, lo tumbaron completamente porque se llevaron la riqueza para que la industria británica creciera, ¿no? Y se quitó un rival, básicamente. Claro, se ¿qué ocurrió? desindustrializó. Que los británicos pasaron de abarcar el 9,5% de la producción industrial en el mundo a el 18,6% a principios del siglo XX. Vaya. Es decir, el modelo colonial funcionó perfectamente para el Reino Unido en la India. Sí, revirtió por completo Total. la tendencia. Y esto último también explica otro de los problemas estructurales que ha sufrido históricamente India. Y es que desde su independencia, en la primera mitad, 1947 creo recordar, el Estado indio ha contado con una economía muy primarizada por la falta de industria. Hoy en día, de hecho, el sector primario representa el 17% de su PIB y emplea el 40% de su población activa. Claro, Eso un es país no muy es moco de agrario, pavo. rural y demás. Claro, pero eso te da muy poco margen de maniobra para crecer económicamente, para desarrollar esa clase media. Y además hay un problema añadido y es que el sector agrícola destaca por estar fuertemente subsidiado, de manera que India ha sido un país muy proteccionista en el plano económico a nivel internacional. Ya. Y eso evidentemente es un lastre a la hora de potenciar la industria, de abrir sus productos al comercio y de atraer inversiones extranjeras como sí hizo China. Recuerda la protesta que hubo de los tractores en India hace un año, 2 años, yo creo. Sí, ¿no? no sé, varios no hace años, mucho. incluso Y antes fue de un la poco pandemia, por eso, te diría. porque se quería reducir el proteccionismo del tema agrario. Claro. Sí, no, justo. hay retos importantes, claro. Y junto a esto también el legado británico en India dejó una red de infraestructuras deficitaria y construida sobre todo para proteger los intereses coloniales, no para mejorar la conectividad entre los diferentes territorios del país. Claro. Pero más allá de estas cuestiones económicas que no son baladí, es evidente que la principal secuela de la etapa colonial fue el germen de esas tensiones políticas y religiosas que terminaron cristalizando durante la primera mitad del siglo XX, concretamente desde el auge del movimiento independentista indio en los años 20. Ahora vamos a ir a la independencia, vamos a contar el tema de Gandhi y demás, que es un personaje que tiene que aparecer aquí. Pero antes toca vender la libreta, porque La promo, Fernando. como sabrás, tú que nos escuchas o nos ves desde hace bastantes capítulos, tenemos esta fantástica libreta del orden mundial que te la puedes llevar ahora mismo con tu suscripción anual y además te damos un 10% de descuento si te suscribes Ponlo aquí, Fernando. por un año a El Orden Mundial, así que puedes entrar en elordenmundial.com/suscríbete y con el código podcast te llevas un 10% de descuento y la libreta. Bueno, la libreta te la llevas si te suscribes un año sí o sí. El descuento ya es un extra que te damos nosotros con el código podcast, ya digo. Así que recuérdalo y apóyanos porque este podcast y todo lo que hacemos en Orden Mundial lo podemos llevar a cabo gracias a gente que se suscribe y que nos apoya. Esto es No es el fin del mundo. Veníamos de comentar cómo el Reino Unido, el Imperio Británico, destroza la industria de la India y la deja pues poco menos que reducida a un país agrario y entonces empieza el malestar dentro de India. Digamos, al siglo XX y estallan como todos los conflictos que se venían larvando. Que más es muy similar o hay paralelismos, ¿no?, con los casos africanos o casos de muchas colonias alrededor del mundo. Al final, los abusos del régimen colonial británico alimentaron la irrupción del movimiento por la independencia de India a finales del siglo XIX, que eso ya lo vimos que fue a nivel internacional, empezaron a surgir esos nacionalismos, esas ideas independentistas. Ese movimiento estuvo liderado por el Partido del Congreso, hoy conocido como el Congreso Nacional Indio, el CNI, que encabezó la resistencia india contra los británicos de la mano de su líder, que es Mahatma Gandhi, que todo el mundo le conoce. Gandhi conocido. Exactamente. Gandhi se convirtió en el símbolo de la desobediencia civil y de la lucha anticolonial india contra el Reino Unido. Este hombre lo hizo a través de movilizaciones pacíficas masivas, como la famosa Marcha de la Sal de 1930, ¿no?, que pretendía acabar con el monopolio británico de este bien básico para todo el país.
Pese a que las autoridades británicas ejercieron una cruel represión contra la población india, es verdad que las acciones de Gandhi les obligaron a hacer concesiones, como por ejemplo la celebración de unas elecciones en 1920. Sí, empezaron a dar como cierta autonomía en la época de entreguerras. Yo no sé si habéis visto la peli de Gandhi, que dura, no sé si son 3 horas de peli. No, es que muy es larga. muy larga. Creo que la tengo pendiente de ver. Creo Si que es quieres- Ben Kingsley el que hace de Gandhi. Sí, yo si quieres te la dejo. Yo la tengo en versión... En VHS. No, en cinta. DVD, versión premium, de esta, en plan, que te la daban en caja de No, metal. verdad, sí, ya nadie ve DVDs. Caja de metal. Sí, es una caja de metal, edición especial. Creo que es un DVD, Eduardo, que eso es de 2003. Bueno, tío, pues yo no sé, te pones un DVD. Hay gente que yo sigo teniendo DVDs, pero Madre bueno, mía, el del Blu-ray también. volviendo a Gandhi. ¿Qué ocurrió? Que aunque el alcance de las elecciones de 1920, que es importante por la concesión, eran limitados, es verdad que las reclamaciones del movimiento independentista ya se estaban empezando a hacer notar, ¿no? Pero no todos los indios estaban a favor del Congreso Nacional Indio, y esto Ya. es muy importante tenerlo en cuenta, porque solemos ver a Gandhi como el líder absoluto, y no. Sí. Dentro del país, de la colonia en aquel momento, había divisiones, ¿no? El partido de Gandhi promovía la visión de una India democrática y secular, que acogiera a todos los individuos por igual, ya fueran parias, brahmanes, hindiparlantes, bengalíes, hombres, mujeres, hindúes, musulmanes. ¿Qué pasa? Que en contraposición a esto surgieron dos corrientes nacionalistas que rechazaban las tesis inclusivas de Gandhi y que serían muy importantes: el nacionalismo hindú y el nacionalismo musulmán. Vale. El nacionalismo hindú irrumpió en 1923 con la publicación del libro Hindutva por parte de Savarkar, que de hecho está considerado el padre de esta corriente. Hay que tener Fundamental en cuenta, este libro. sí, Sí. y un autor esencial. Sí. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 20, es un momento donde los nacionalismos están en auge. Hablamos en su momento Sí. del kemalismo en Turquía. Si nos vamos En a Europa, Europa, igual. es el momento Y además del que auge. unos se copiaban a otros, o sea, que había una influencia evidente entre movimientos Claro. a nivel de visión del mundo. Sí, además con esa influencia de los británicos dentro de lo que era el subcontinente indio, pues esas ideas penetraron. Sí. ¿Y qué decía el Hindutva de Savarkar? Que India es la tierra de los hindúes. Los musulmanes y los cristianos, aun descendiendo de hindúes conversos, no eran verdaderos indios. Savarkar equipara lo indio con lo hindú. Esto Aquí es es un poco fundamental. donde empieza todo ese camino de India igual a hindú, y el que no sea hindú Eso a es, pastar. Eso es. Sí. Esa visión homogénea que tiene el nacionalismo hindú de India se resume perfectamente en uno de sus lemas, que es Hindi, Hindú, Hindustán. Es decir, una lengua, una religión y un territorio común. Todo lo demás queda excluido de lo que es India. Y este pensamiento supremacista es el que utiliza hoy el BJP para legitimar sus campañas de persecución y discriminación contra los De musulmanes. hecho, esta peña no es la que luego se carga a Gandhi, Sí, estos sí. radicales, o sea que... Sí. No estos radicales como tal, son las juventudes, las RSS. Sí, pero las son RSS estas corrientes. vienen Esta de eso. visión, los de esta visión. Vienen de total. esta idea de El Hindutva. nacionalismo hindú es el que se lo carga. Sí. De forma simultánea, el nacionalismo musulmán abogaba por la permanencia del régimen colonial británico, ya que temían que su Claro. minoría religiosa se viera sometida por la mayoría hindú en una India independiente. Y no iban mal encaminados, lo Claro. estamos viendo ahora. No, bueno, creo que es Ali Jinnah el que crea toda esta idea de Pakistán, y efectivamente Sí. la crea un poco diciendo, jolín, como Tenemos que prospere refugiarnos el ante... nacionalismo hindú, a nosotros nos van a crujir, Justo. vamos a necesitar cierta protección. Sí, además, aunque el CNI defendía una India inclusiva, muchos musulmanes al final desconfiaban de sus intenciones Claro. porque la mayoría de sus bases eran hindúes. Claro. Así surge la Liga Musulmana, que es el partido que representaba los intereses de la comunidad musulmana en Y India. esta, la Liga Musulmana, su evolución es muy interesante porque ni era un partido islamista ni era un partido independentista, ¿no? O sea, los primeros líderes se limitaban básicamente a defender los intereses de los musulmanes en un marco de régimen colonial. Sí. Ellos, como mencionábamos, sabían que de ahí podían sacar más beneficios que con una India independiente Ya, al bajo principio esas... básicamente era hacer lobby en favor de los musulmanes en lo que era el régimen británico, Eso no es. era mucho más. Claro, el tema es que a medida que el Congreso Nacional Indio va adoptando una retórica más hindú, porque atrae votos y atrae apoyo, y que se consolida la idea de esa India independiente, la nueva generación de líderes de la Liga Musulmana apostaba por un Estado federal en el que los estados de mayoría musulmana gozaran de autonomía propia, ¿no? Mm. Y de este modo, es a lo que tú has hecho referencia, surge esa noción de Pakistán como, o la tierra de los puros,
uiguros, que también se le Sí. conoce, todavía no como un estado independiente, pero sí como una nación de musulmanes dentro de esa India federal, Sí, pero ¿sabes? la idea ya está Un ahí. territorio Sí. en el que poder refugiarnos, por así decirlo. Sí. Sin embargo, el modelo federal que proponían los musulmanes contrastaba mucho con ese modelo de Estado socialista y centralista que pretendía implantar el nuevo líder del Congreso Nacional Indio, Nehru, que es otro gran personaje dentro de la historia Sí, sin india. duda. ¿Qué pasa? Que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los británicos querían salir de ahí, del subcontinente indio, cuanto antes, marcharse, porque eso era... Como de Israel, bueno, de Palestina en aquel momento. Sí, porque las colonias suponían un problema para Sí, las sí. metrópolis, ¿no? Así que no estaban por la labor de que las negociaciones se alargaran mucho. ¿Y cuál fue el resultado? Partimos la India y nos marchamos de aquí. Los musulmanes para un lado, los Exactamente. hindúes para el otro, y aquí paz y después gloria. Exactamente. O sea que al final, eso, llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que tú has dicho, David, 1946-47, con dos estados. El primero es Pakistán, de mayoría musulmana, Ujú. y el otro es la India, que es de mayoría hindú. ¿Qué impacto tuvo esta separación para India? Pues la partición tuvo consecuencias dramáticas tanto para India como para Pakistán. Pensemos que esa partición se llevó a cabo en dos fases. Por un lado estaban las provincias del Raj propiamente dichas. Estas provincias se integraron en los nuevos estados en función de su composición demográfica. Así, las provincias de mayoría hindú se unieron a India, mientras que las provincias de mayoría musulmana se unieron a Pakistán. Por su parte estaban los estados principescos, principados, que eran territorios bajo soberanía del Reino Unido, pero que eran gobernados de forma autónoma por los indios. Pues que este era el Carajal de India hace era menos un- de 100 años. O sea, que no Sí, pensé, sí. por eso No, decimos claro. que es un estado muy heterogéneo y muy raro a su manera. Y que entender esto, es que estamos, o sea, la idea de que nos vayamos tan atrás históricamente es porque o entiendes esto o no comprendes los problemas, pasa los hoy. potenciales problemas que tiene India para Claro, ser potencia. es que si tú quieres comprender el conflicto entre India y Pakistán, tienes que remontarte Claro. aquí, porque nace aquí precisamente. Y estos estados principescos podían elegir libremente si adherirse a India o a Pakistán o si preferían mantenerse fuera de los dos estados. Y estos, perdona David Sí. que te corte, no eran uno o dos. Eran no. decenas y decenas y decenas de mini-estados del príncipe de no sé dónde que tenía que elegir. Sí, eran territorios bastante importantes. Pero al final sí que es cierto que casi todos los estados principescos se integraron en India o en Pakistán, la mayoría en India, pero también hubo estados que se integraron dentro de Pakistán. Y las principales excepciones fueron Hyderabad, que fue anexionada militarmente por India en 1947, y Jammu y Cachemira, que optó por integrarse en India después de que Pakistán invadiera el territorio ese mismo año. Inicialmente Jammu y Cachemira, como decimos, se mantuvo fuera, pero después, al ver el panorama, pues decidió integrarse en India. Y se desencadenó de esta manera la primera guerra indo-pakistaní. Desde entonces, Pakistán controla la parte noroeste de la región, mientras que India se quedó en la zona sureste. Sin embargo, las tensiones fronterizas entre indios y pakistaníes han sido constantes. De hecho, se considera como una de las zonas más calientes del Sí, mundo. dos potencias Sí, nucleares. sí, Exactamente. Y de hecho, desde 1947 hasta hoy se han producido 4 guerras fronterizas entre India y Pakistán. Pero aquí hay que también tener en cuenta que India y Pakistán no son los únicos actores involucrados en todas las controversias territoriales en esta zona. La otra cara de la moneda es China. Sí. Es decir, la independencia de India coincidió con el triunfo de los comunistas en la Guerra Civil China del 49, ¿no? Y desde ese momento, Pekín ha mantenido 2 conflictos territoriales clave con India. El primero, el de Aksai Chin, en la región noreste de Cachemira, ¿no? Este territorio está controlado por China, pero India reclama su soberanía. El otro es el del estado indio de Arunachal Pradesh, que China considera como parte de la región autónoma del Tíbet, bajo el nombre de Tíbet del Sur. Estas disputas territoriales también desembocaron en guerras como la del 62, en la que China derrotó de forma humillante a India, y eso sigue muy presente dentro del nacionalismo indio. También ha habido guerras entre China e India. De hecho, está esto famoso de que se dan palos. Ya Sí, es que no pueden. hay como un acuerdo por el que no pueden dispararse, entonces las peleas en la frontera, tú lo ves y son con palos, con piedras. De hecho, yo animo a los que nos escuchen a poner, si tú pones China Army India Border, tú les ves cómo van armados, y van armados con mazas de la Edad Media, ¿sabes? Es muy curioso ver eso Sí. con un militar actualmente. A ¿no? la vieja escuela. Claro, pero lo importante del conflicto, sobre todo territorial y fronterizo entre China e India, es que te ayuda a entender la alianza geopolítica que mantiene China y Pakistán en Asia Central y el recelo que muestra India hacia cada acercamiento entre Pekín y Islamabad, ¿no? Sin ir más lejos, lo vimos en el capítulo de la nueva ruta de la seda, Sí, que usamos también pues, los tres. No es casualidad que China invirtiera $60.000 millones en la construcción
construcción de un corredor que la conecte con Pakistán hasta el puerto de Gwadar. Esa obra no solo permitía a China dar salida a sus exportaciones a través del mar Arábigo, también le permitía a Pekín tener un punto de apoyo para operaciones navales en el Indo-Pacífico y poder aumentar todo ese cerco a la India en la zona del Indo-Pacífico. Sí, la verdad es que ese cerco de China y Pakistán a India es una de las grandes maniobras geopolíticas de la terrestres, zona del Indo-Pacífico y le ha supuesto más de un dolor de cabeza a la India. Pero bueno, al final es esta idea, ¿no? También del collar de perlas chino, Eso es, teniendo la bases parte y marítima, puertos. justo. Eso es por todo el Índico, al final es eso, crear esa cadena hasta el Mediterráneo y luego también para controlar a sus adversarios geopolíticos, que uno de ellos es India. Justo. Sí, pero bueno, al final, como ves, Fer, el plan de partición impulsado por los británicos fue desastroso por todos los lados. Los británicos liándola allá por donde van. Sí, además también Pero sí que deje en buen recuerdo, la verdad. La migración de millones de personas y por esa razón también murieron muchísimas personas en ese trasvase de poblaciones. Porque claro, si tú vivías en una zona musulmana, tenías que ir a una Es que ¿cuánto fueron? hindú. Es que fueron entre millones. 14 y 18 millones de personas se vieron forzadas a emigrar de un estado a otro por ese reajuste de fronteras. Claro. Pero es que de esos 14, 18 millones de personas, que es una barbaridad, probablemente uno de los movimientos de fronteras más grandes de la historia, 3,5 millones desaparecieron. Y los que se quedaron en sus casas sufrieron la persecución y la discriminación de la mayoría. Claro. Pero aparte de esto, aparte de esta catástrofe demográfica y fronteriza, es que no solo se abrieron disputas territoriales con Pakistán y con China, es que también dejaron latentes otros conflictos como el de los Sikhs en Punjab, que quedaron divididos entre los dos estados, y el de Bengala Oriental, que culminó con la independencia de Bangladesh de Pakistán en 1971. Habías hablado antes de la partición de Bengala de 1905, que separó esa parte oriental de mayoría musulmana con la parte occidental de mayoría hindú. Y precisamente de esa separación, de aquellos polvos, estos lodos. Sí, es que el Pakistán oriental en realidad eran dos trozos, un Pakistán a cada lado de la India. Luego uno se convirtió en Bangladesh, pero al principio era eso. Claro, y luego el plan de partición alentó a las facciones extremistas de ambos países, tanto de India como de Pakistán. En el caso indio, esa pulsión entre la visión secular y socialista del Congreso Nacional Indio y las tesis supremacistas del nacionalismo hindú, que representaban las RSS, culminaron con el asesinato de Mahatma Gandhi por parte de un militante de esa organización de extrema derecha considerada como el núcleo vital del nacionalismo hindú y, de hecho, es la base para la creación del Partido Popular Indio, del BJP, en 1980, el partido de Modi. Modi fue parte de las RSS en su momento. Sí. De hecho, casi todos los esa líderes... continuidad es complicada, en el sentido de muy delicada, porque al final Modi parece como el gran líder indio, pero también es de los máximos exponentes de esa corriente de nacionalismo hindú, efectivamente. Sí, luego iremos con ellos, sí. Sí, además del ala más dura, y es lo que comentabas precisamente, por esa militancia dentro de la RSS, que tiene una relación directa con el BJP. No obstante, ese conflicto entre los secularistas y los nacionalistas hindúes siguió marcando la vida política de India desde su independencia hasta la actualidad. Sí, efectivamente es algo bastante, ya digo, delicado, porque esa tensión entre los secularistas y los nacionalistas ha sido una constante dentro de la historia contemporánea de India. De hecho, los nacionalistas hindúes son actualmente la fuerza hegemónica y además con creces gracias a Modi, que es cierto que le costó muchísimo llegar al poder, y creo que es interesante que repasemos qué ocurrió para que ese nacionalismo hindú pasase de tener un poder secundario o estar apartado, ser percibido como extremo, a básicamente dominar India. Sí, pues mira, se juntaron una serie de factores. El primero fue el descrédito del Congreso Nacional Indio, porque desde la proclamación de la independencia de India en 1947, el CNI había monopolizado el poder en todo el país. Sus líderes, Mahatma Gandhi y Nehru, habían sido las cabezas visibles de ese movimiento y de ese proceso de independencia. Además, el asesinato de Gandhi había generado una ola de rechazo contra esos nacionalistas hindúes y, como consecuencia de ello, el Congreso lideró los gobiernos de India de forma ininterrumpida
desde 1947 hasta 1977. Hablamos de 3 décadas 30 años. durante la mayor parte de la Guerra Fría. De hecho, India, Nehru fue uno de los gobiernos que más intentó acercarse Sí, a la sí, Unión sí. Soviética en ese momento, pero el declive del CNI comienza 2 años antes, en 1975, porque en ese año la primera ministra, Indira Gandhi, decretó el estado de emergencia en el país después de que el Tribunal Supremo declarara fraudulentas las elecciones de 1971 en las que el CNI había arrasado. Indira Gandhi, que por cierto era hija de Nehru, pero no es compartía... Gandhi. No, No. Gandhi era el apellido de su marido. Eso es. Vale. No compartía ningún tipo de parentesco con Como Mahatma si se Gandhi. llama Gutiérrez, ¿sabes? Vale, o sea que Gandhi es Sí. un apellido común. Claro, pero el marido no era familia de Gandhi. Vale. No, de hecho, insisto, Indira Gandhi era hija de Nehru. No compartía ningún parentesco con el famoso Mahatma Gandhi. Pues esta mujer, que era la primera ministra en aquel momento, aprovechó esa circunstancia, esa declaración del estado de emergencia, para gobernar por decreto e impulsar medidas como el encarcelamiento de opositores políticos, la censura de la prensa y, ojo a esta que me parece tremenda, que es una campaña de esterilización forzosa que castró a 6,2 millones de hombres indios en apenas un año. Pero Es bueno. una bestia. O sea, buena gente está Indira. ¿eh? Yo esto no lo sabía. Cuando Una bestialidad. Eso, cuando vi el dato, me pareció increíble. Una ¿Qué cifra. justificación en esto? Básicamente el control de la población. India ya en ese momento Jolín. era el segundo país en número de habitantes y bueno. Bueno, ellos aprovecho para- tenían esterilizar, luego los chinos tenían la política del hijo único todavía, quiero decir que eso, Sí, ese control de la población, sobre todo en áreas rurales, era, vamos, la Sí, orden del día. de hecho, la política de hijo único, Deng Xiaoping llega en el 78, si no me equivoco, pues sería el 78-79, 2 años después. Entonces era Sí, un justo crecimiento masivo de la población y tienes que controlarlo. Pero Claro. Exactamente. justificar eso. Pero bueno, todo ese periodo de emergencia, que duró unos 2 años, terminó con la derrota del Congreso Nacional Indio en las elecciones de 1977 a manos de una coalición de partidos conservadores llamada Alianza Popular. Como No del- es la de Fraga. No es la de Fraga. No estaba por ahí Fraga en plan. Aznar ganando Claro. a Indira Gandhi. Ni el CNI es el español, claro. ni Alianza Popular es la de Fraga. Pero de esta coalición conservadora surgió después el BJP en 1980. Y estos comicios son claves porque era la primera vez que el partido del Congreso perdía el poder desde la independencia. Y además la decadencia progresiva del Congreso Nacional Indio vino acompañada de un auge del nacionalismo hindú, ¿no? Ese crecimiento se vio muy bien reflejado en la campaña Ram Janmabhoomi. O sea, estás diciendo Diego, te bien vas los a reír. nombres hindúes y no dices luego bien Irigoyen en un capítulo de Eso te iba a Argentina. O sea, Ya, bueno, pero cada uno tiene su sí. fuerte, ¿no? Es decir, Ante las adversidades se crece. ya que claro, estaba viendo ahí Fer, que eso me es. estaba mirando y digo, me queda así como, Te ¿qué estaba pasa, Fer? relamiéndome Claro. ya, viéndote caer Digo, al suelo. algo me va a soltar el tema, pero bueno, vuelvo un poco a la campaña, a esta campaña. Esta se desarrolló a finales de los 80 y este movimiento defendía la construcción de un templo hindú a Rama en el lugar donde se encontraba la mezquita de Babri, ¿vale? Que es en el estado de Uttar Pradesh. La cuestión es que pues, era una mezquita importante en la zona y el resultado básicamente de esta campaña fue precisamente la demolición de esa mezquita a manos de los extremistas hindúes en el 92 y en ese contexto fue cuando el BJP ganaría las primeras elecciones 4 años después. Es decir, empezamos a ver cómo el nacionalismo hindú tiene fuerza social suficiente como para tirar una mezquita en un estado y construir un templo hindú, ¿no? Aunque es verdad que el Partido Popular Indio no pudo gobernar entonces, ya se habían empezado a sentar las bases para que acabara convirtiéndose en la alternativa al Congreso Nacional Indio. No, o sea, no sé si es este ejemplo o es otro, pero no hay en India como una estatua absolutamente gigantesca como en medio de una montaña que mira al infinito. Bueno, es una cosa excesiva, pero Sí, pero vamos. Sí, es otra. la estatua más grande del mundo y es en Uttar Pradesh también, pero no es esto, no o sea, es el el mismo- mismo es otra. templo, Claro, no es, que tiene nada que mismo, ver. es que no sé qué dimensiones tendrá Uttar Pradesh, pero es enorme. Ya. Es una bestialidad. Claro, allí gobernar un estado es como gobernar un país, Ya, ¿sabes? sí, es como un país en europeo, términos, claro. en términos europeos, incluso Sí, te diría sí, que sí, hasta sí, dos Incluso- de las sí, dimensiones. por eso te digo que creo Claro. que hasta más grande que países europeos. Pero sí que es verdad que aunque el Partido Popular Indio se asienta como esa alternativa al CNI, faltaba un último paso, Fer, que era el asalto definitivo al poder. Claro. Y ese asalto se consumó en las elecciones de 2014 cuando la coalición liderada por el BJP logró la mayoría absoluta por primera vez en su historia.
Y estos comicios son el mayor vuelco electoral de la historia de India, porque significaron que los nacionalistas hindúes tendrían vía libre para aplicar su programa Me le electoral. gustan los resultados electorales, ¿eh? Sí, sí. Es ahí la vena de castarle bien al analista. galgo. Y cuando te electoral. puedo meter algo de Claro. geografía El electoral... otro día cuando digo, ¿qué tal lo llevas? Dice, aquí estoy estudiándome las dinámicas electorales de India. Digo, madre mía, chaval. Yo soy Estamos a martes. Como el logo de Wall Street, cuando ves ahí los numeritos en la bolsa subir y bajar, cuando ves los colorcitos de en este distrito gana no sé quién, en este no sé cuántos. Nah, Si le juntas eso y el deporte, ya David Oye, tiene- el tiene año, el que, día el año hecho. que viene aquí, siguiendo las selecciones indias a las 3 de la mañana. Seguramente. no me extrañaría. Bueno, de hecho, no es que no me extrañe, es que Va va a pasar. a suceder, ¿no? ¿Qué propició entonces que el BJP arrasara como nunca lo había hecho hasta entonces en esas elecciones? Primero, el colapso definitivo del CNI, que arrastraba un enorme desgaste por los numerosos casos de corrupción que afectaron al gobierno de Manmohan Singh durante una década. Había gobernado desde 2004 hasta 2014. Y esas elecciones fueron un plebiscito en contra del Congreso Nacional Indio, o por lo menos el BJP los planteó de forma acertada de esa manera. Segundo, estaba la situación política y económica de India. Había un sentimiento generalizado de que la economía india se había estancado después del espectacular crecimiento que había experimentado en los primeros años de Singh. El BJP hizo del desarrollo económico y de la lucha contra la corrupción sus principales banderas durante la campaña. Y tercero, está la estrategia del propio BJP, como ya he dicho, fue bastante acertada en términos de enmarcar bien la campaña en ese marco. Y además el Partido Popular Indio lanzó un mensaje de regeneración, de revitalizar India tras años de declive. Y lo hizo a través de un líder tan carismático y tan personalista como Narendra Modi. Aquí ya tenemos un Make India Great Again. Y Es De justo hecho, eso, de hecho, uno de los lemas de este último mandato ha sido Make India Great Again, un poco en la Claro, línea de Trump. que está De hecho, todo- tenía muy buena sintonía. Modi tiene muy buena sintonía con Sí, Donald Sí, Trump. sí, sin duda. Está todo inventado, en definitiva. ¿Y Modi de dónde sale? O sea, este tipo, ¿por qué resulta tan exitoso electoralmente? Pues es muy buena pregunta. Además, Modi a mí es un personaje que me fascina en el aspecto intelectual de estudiar a esa figura. Dicen ¿no? que es muy bueno, que es un tío muy carismático, muy inteligente, sea, que yo- se informa de todo. Yo llevo siguiendo ese auge del Hindutá, friqueando sobre ello ya mucho tiempo y es algo que me sorprende cómo se plantea esa política y esa visión nacionalista de Modi. Antes de esas elecciones, ¿vale? Modi ya era una figura muy popular en India. Él había sido ministro jefe del estado de Gujarat, un estado importante en el noroeste del país, y estaba considerado como uno de los hombres más radicales dentro del BJP, ¿no? Fue miembro de las RSS, estas juventudes, juventudes. milicia, o sea, es que es como una especie de juventudes del BJP, pero también salen a las calles en camisas pardas con palos a perseguir musulmanes. Sí, que mataron a Gandhi, vaya. Claro, Bueno, es sí, decir, que son ese tiene grupo. rasgos de grupo paramilitar Sí, a sí. veces. De hecho, el propio Modi estuvo acusado de permitir e incluso instigar las matanzas contra musulmanes en Gujarat en el 2002, durante su mandato, ¿no? Por lo menos de mirar a otro lado, Ya, seguro. sí, sí, sí. Sin embargo, Modi encarnaba como nadie el prototipo del líder populista. Sí. Era un hombre de orígenes humildes. Populista en el término no peyorativo como tal, sino esa idea de usar al pueblo Sí, como sí, sí. una... Hombre del pueblo, sí. Claro, Sí, sí. era un hombre de orígenes humildes, de firmes convicciones. Representaba esa figura de hombre fuerte que venía a poner orden y a recuperar la grandeza de India frente a los enemigos que estaban todo el rato confabulando contra ella. Y esto sigue muy presente porque además hemos visto tweets o referencias de Modi muy contra la élite, a veces Sí. con un toque conspiranoico. El tema es quiénes eran esos enemigos, sobre todo los musulmanes. O sea, él cogió ese nacionalismo hindú y lo enfocó en esa dirección, ¿no? Pero en esa categoría también entraban todos aquellos que no formaban parte de esa nación hindú homogénea, del Hindutá. De hecho, uno de los pilares del discurso de Modi es precisamente el Hindutá. Es todo lo que tú mencionabas antes de la azafranización de la India. Eso es. Hace referencia a ese color azafrán de la visión Del pan, sí. del Hindutá, ¿no? De que la India debería recuperar su glorioso pasado después de vivir 1000 años de esclavitud bajo el yugo musulmán y británico. Claro, porque además un matiz aquí que no sé si hemos dicho, los mogoles que Sí. invaden India Sí. eran musulmanes, si no me Claro, equivoco, porque claro. eran un pueblo túrquico y son los que islamizan Claro, en pues parte la India. Ahí tienes todo eso. Y aquí yo voy a hacer una recomendación literaria más, que es Modi's India, Indian Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy,
que bueno, es de Christopher Jaffelot, luego lo pondremos en los comentarios. Yo no me lo he leído, pero lo tengo guardado para leérmelo porque asumo que haremos un capítulo de Narendra Modi en un futuro y yo lo tengo guardado por si alguien quiere ya echar un ojo, salió hace poco y tiene muy buena pinta. De hecho, hablando de los mogoles, esa mezquita de Babri que destruyen los nacionalistas hindúes en el 92, se dice que había sido construida por un emperador, el primer emperador mogol, en 1528, sobre las ruinas de un templo hindú. Por eso, era dedicado, el que era templo el de lugar, Rama. Exacto, era el lugar de nacimiento de Rama. Aquí como también estamos dando datos, si no me lío con el calendario, que puede ocurrir, voy a dejar ahí el teaser hecho, y es que vamos a hablar en el próximo episodio de la definición de qué es la ultraderecha. Y aquí factores como crear un enemigo, la corrupción, el populismo, son elementos fundamentales que Modi ha aprovechado. Modi es de ultraderecha, derecha radical, pero dentro del marco de la ultraderecha. Y la ideología hindupta es fascista, es decir, el hindupta en 1923 tiene unas tesis fascistas y protogenocidas con parte de la población. Entonces, si te interesa este tema, en el próximo me explica, si mi memoria del calendario no me falla. Yo estaba también repasando, digo, sí, yo creo que sí. Lo contaremos muy en profundidad, o sea que ya te digo, si te interesa, estate atento. Esto es No es el fin del mundo. Pero además lo curioso de Modi es que, aparte de defender ese mensaje de regenerar India, de hacerla grande, ese discurso nacionalista y populista, también era percibido como un tecnócrata, como un buen gestor que traería estabilidad, eficacia y prosperidad económica a India tras esos años de zozobra y de estancamiento. Y de esta manera, combinando esa imagen de tecnócrata y de líder nacionalista y populista, Modi logró cambiar el tablero del juego. Y hizo que el BJP pasara de ser un partido elitista y urbanita, que solo triunfaba entre las clases altas de las grandes ciudades del norte, principalmente Delhi y en Uttar Pradesh, a convertirse en la fuerza hegemónica de todo el cinturón hindi, que es esos estados donde se habla mayoritariamente la lengua hindi, y lo consiguió tanto en las castas inferiores como en las zonas rurales y también entre la gente joven. Tenía un gran atractivo. Entonces Modi ha transformado el BJP en un partido de masas, superando esas divisiones de casta y de clase y unificando el voto hindú. Y creo que aquí, para explicar este proceso de cómo ha logrado Modi convertir al BJP en esa fuerza hegemónica en India, especialmente en ese cinturón hindi, hay un libro que es The New BJP, que es de Nalim Mehta, que es un libro fantástico que explica todo ese proceso y cómo el BJP ha ido canalizando los mensajes y las necesidades, las demandas políticas y económicas de India, y ha sabido convertir un partido que era residual entre las clases más altas en un partido de masas. Sí, meta como el director de orquesta. Zubin Mehta. Y Foreign Affairs, por si a alguien también le interesa, tiene artículos muy buenos sobre el nacionalismo indio. Un artículo, creo que es un perfil, es que estoy hablando de memoria, un perfil en Foreign Policy sobre Narendra Modi y cómo llega al poder, cómo es su perfil. Y es excelente. Es un pedazo de... Sí. Yo lo recuerdo leer esa pieza. No sé cuál es el título, pero desde luego es un artículo muy bueno. Si pones Modi Foreign Policy, seguramente sale lo primero. Y esto, Fer, si Edu me permite hablar un poco de geografía electoral y de elecciones. Dale. Cada uno tenemos nuestros vicios. Yo mis viajes, tú tu deporte y la geografía electoral. Y los torreznos. Claro. Exactamente, los filipinos, torrendos filipinos. Esto, Fer, es clave para entender la división política que vive India a día de hoy. Porque si trazamos un mapa electoral del país, vemos que el BJP es la fuerza hegemónica en todos esos estados del cinturón hindi que decía, en esa franja central, el norte del país, que la mayoría son también los más poblados. Pero si nos vamos al sur y a la parte más oriental del país, donde el hindi no es la lengua dominante, ahí triunfan el Congreso Nacional Indio y los diversos partidos regionalistas que están asociados. Las visiones más seculares, más federales, que no son tan hinduistas, ¿no? Bueno, no cabe duda de que Narendra Modi es la figura clave para entender la historia actual de India, y creo que es, yo creo que es un tipo al que le podemos dedicar tranquilamente un episodio. Yo lo haría. No, yo también. Su trayectoria, su pensamiento,
No, si yo ya sé que vosotros lo haréis, no me cabe ninguna duda. Yo el libro de Modi, que os he dicho, me lo voy a meter entre pecho y espalda el año que viene, vamos. Y el problema es que no nos da la vida para hacer todos los episodios que queremos hacer. Pero bueno, el año que viene hay elecciones en India, o sea que ahí tendremos efectivamente, tendremos una buena excusa. Pero volviendo al tema, ¿cómo diríais que Modi ha cambiado la India más allá de todo el tema del nacionalismo y tal? Pues los 9 años de gobierno de Modi han tenido, por supuesto, sus luces y sus sombras. O sea, yo creo que en algunos casos bastante más sombras que luces, sobre todo por el hecho del auge del nacionalismo hindú, pero bueno, en mi opinión, sus dos grandes logros han sido el despunte de la economía y la política exterior. Yo es lo que destacaría de estos 9 años de no Modi. Está mal, ¿eh? No, pero y además él lo ha intentado enfocar ahí. Para él, a nivel electoral, el tema económico es un poco recuerda a Erdogan en ese aspecto. Es decir, la economía es el eje de todo su éxito, ¿no? Comentábamos al inicio que bajo su mandato India ha experimentado un crecimiento económico espectacular, con la excepción de la pandemia, por supuesto, y además ha mantenido una tasa de inflación relativamente estable en comparación a otros estados, ¿no? La acción del gobierno de Modi ha combinado medidas pro mercado en el ámbito económico con políticas marcadamente nacionalistas en el plano lingüístico, religioso también y social. Es decir, es economía, o sea, como soy pro mercado. tecnócrata nacionalista ese, ¿no? Sí, es un poco esa idea del conservador en lo social y nacional, pero luego liberal en el aspecto económico, ¿no? Sí. Sin ir más lejos, el último guiño nacionalista ha sido el posible uso de Bharat como el nombre oficial de India a nivel internacional. Esto nos ha hacer un episodio de eso. Claro, esa mezcla entre neoliberalismo y nacionalismo hindú le ha permitido modernizar su economía y abrirla paulatinamente sin despertar las reticencias de los sectores más proteccionistas, ¿no? Y el crecimiento económico de India se ha traducido en una mayor presencia internacional. Modi ha conseguido incrementar la proyección global de su país y convertirlo precisamente en uno de esos líderes del sur global, ¿no? Con él, Nueva Delhi se ha alejado de la tradicional idea de no alineamiento, ha aumentado sus capacidades militares, se ha erigido como uno de los principales contrapesos de China en Asia, y eso al final se ha traducido en un mayor alineamiento con Estados Unidos y con Japón en la región, ¿no? Hay el famoso Quad. Pero sin perder de vista al mismo tiempo sus relaciones con Rusia y con otras potencias fuera del eje occidental, entre comillas. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce, como decía Edu, que hay más sombras que luces en esa gestión de Narendra Modi, porque el crecimiento económico de India ha beneficiado sobre todo al mundo empresarial, pero no ha producido una mejora sustancial de las condiciones de vida del resto de los indios. De hecho, el desempleo ha alcanzado su nivel más alto en 3 décadas, es el gran talón de Aquiles de la gestión económica de Narendra Modi, y esas desigualdades siguen siendo enormes en todo el país, no ha conseguido atajarlas. Sí, que el país avanza, pero no en todo lo que debería. Sí, exactamente. Luego, de igual modo, Modi ya está convirtiendo a India en una etnocracia autoritaria, porque la discriminación contra los musulmanes se ha intensificado con medidas como la ley de ciudadanía, ya lo hemos comentado, o también esa abolición de la autonomía de Jammu y Cachemira, y al mismo tiempo Modi ha reforzado su carácter autocrático, impulsando una ley para cambiar el método de selección de los jueces del Tribunal Supremo, Netanyahu, GG, intensificando también la... Tienen ahí cortado por el mismo patrón. Todo se parece. Sí, la época de los hombres fuertes, ¿no? Típicos artículos que salen ahí. Luego también ha intensificado la censura contra los medios y las plataformas de streaming. Hay un artículo reciente del Washington Post que habla de la guerra que tiene India con Netflix, o de cómo Netflix intentó penetrar en el mercado indio porque era muy potente, pero que se ha ido encontrando con dificultades para producir contenido precisamente por la influencia del JP. Fue uno de los primeros países en prohibir aplicaciones chinas también. Sí, yo no estoy... TikTok se lo fundió, sí, ¿no? se lo fundió. Cuando, por un tema de una disputa territorial, adiós TikTok. Y se cargó un montón, sí. Y luego también ha habido incluso condenas de cárcel a líderes opositores como Rahul Gandhi por difamar precisamente a la figura del primer ministro. Aunque creo que esa sentencia se paró, no ha entrado en prisión, pero bueno, ya es un indicativo. La policía ha entrado en redacciones de periódicos, mensualmente entran en un montón. Es decir, hay una presión antidemocrática, claramente. Sí, además, esa actitud más firme de India en política exterior, que es innegable que India ha incrementado su proyección internacional, pero también ha venido acompañada de un aumento de las hostilidades con sus vecinos. Buena prueba de ello es que India, China y Pakistán han abandonado esa teoría que tenían de la disuasión mínima, por la cual se comprometían a tener el menor número de armas nucleares posibles, es decir, las justas para saber que nos podemos destruir y ya está.
y han incrementado su producción de este tipo de armamento en los últimos años. Hay como una carrera armamentística nuclear en esa región de Asia Central. Y además con 3 gobiernos que siguen lógicas bastante nacionalistas, porque ya hemos hablado de que Xi Jinping está reforzando mucho esa visión nacionalista de China. Prima lo político ahora sobre lo económico. Exactamente. Pakistán tiene ese... Bueno, cambia de gobierno cada 2 por 3. Claro, la inestabilidad y siempre esa pulsión islamista de fondo, y ahora India con el hindustá. O sea, es decir, es un triángulo bastante peligroso. Y en este sentido sí que es verdad que las tensiones con China están siendo las más pronunciadas. Lo vimos, de hecho, con esas escaramuzas que se produjeron en 2020 en la frontera entre India y China, y también con la visita de Xi Jinping en 2021 al Tíbet, que era la primera de un presidente chino en 31 años y que suponía una declaración de intenciones contra India, porque precisamente esa relación que tienen India y Tíbet es bastante importante y por ese conflicto que tiene con Tíbet del Sur. Entonces, por también regresar un poco al inicio de este episodio, haciendo una gran recopilación con todo este panorama que nos habéis dibujado, ¿creéis que la India está ahora mismo en condiciones de ser o de aspirar a ser esa potencia que quiere ser? Pues a corto y medio plazo yo, Fer, sí que creo que no, lo va a tener bastante difícil. Es decir, pese a que cuenta con un contexto internacional bastante favorable y que es una potencia emergente, hemos visto que India padece una serie de males estructurales que lastran esa aspiración que tiene a convertirse en superpotencia, ¿no? Una superpotencia india no puede permitirse el lujo de tener a un gran porcentaje de su población viviendo bajo el umbral de la pobreza y a una enorme parte de su fuerza de trabajo inactiva, como lo tiene ahora mismo, ¿no? Del mismo modo, si India quiere rivalizar económicamente con China y despegar definitivamente, necesita deshacerse por completo de su modelo proteccionista, abrirse más al mundo. Es la única manera para atraer realmente inversiones extranjeras. Pareces el FMI. No, pero es verdad. O sea, al final... Georgieva Intensifies ahí. No, pero planteaos que una política tan proteccionista como la que ha impulsado Modi te es útil en el corto plazo, medio, para reforzar tu economía, pero cuando ya quieres ser una superpotencia pasa como el modelo chino. China quiere cualificar su economía. India tendrá que cualificar su economía. Si tú tienes una población joven tan formada en aspectos tecnológicos, vas a tener que abrir tu mercado. ¿Sabes? Recuerdo, por ejemplo, en la pandemia que también hubo lío porque India, que es el mayor productor mundial de medicamentos, prohibió la exportación de medicamentos y el mundo dijo, no, o sea, no me puedes dejar sin paracetamol. Y eso que Modi es el único o el primer ministro que más se ha acercado a aplicar políticas de libre mercado en India. Pero aún tiene y lo poco que se ha acercado, las calles se incendiaron. Es que ese es el gran problema, que a la mínima que quieras tumbar un poco el proteccionismo en un país como eso, la presencia del Estado o de instituciones tradicionales que tienen, porque los agricultores eran instituciones mercantiles de hace décadas o siglos que siguen vigentes. Entonces, cuando quieres acabar con ello, tienes eso. Y además tampoco podemos olvidar los problemas que tiene India con la contaminación, con la escasez de recursos. De hecho, el año pasado India sufrió una grave sequía, lo cual también lastró su producción agrícola. Y aquí yo voy a meter algo que a mí me obsesiona mucho y es el tema de la temperatura de bulbo húmedo. Es verdad, que eres muy pesado con eso. Soy muy pesado con eso, pero en India y en Pakistán son las zonas del mundo en las que se dan estas temperaturas tan altas en combinación con la humedad, y esto es un reto muy grande a futuro para estos países porque hay una concentración bestial de la población en zonas donde hay un estrés climático muy grande. Sí, sin duda. Pero desde luego, una India que además apueste por el nacionalismo hindú y por reavivar esos conflictos sectarios, creo, desde mi punto de vista, que no puede ser una superpotencia, porque estas disputas no solo añaden inestabilidad interna, sino que también obligan al Estado indio a destinar recursos para sofocar o para incentivar estos enfrentamientos. Y lo hemos visto, por ejemplo, en la región oriental de Manipur. Hay un artículo de Foreign Affairs que habla de eso, de por qué Modi no va a convertir a India en una gran superpotencia, y te hace referencia precisamente a este conflicto porque India ha tenido que desplegar al ejército para contener los disturbios étnicos que se están produciendo allí. Y este caso no solo te genera una mala imagen para el país, sino que también te obliga a descuidar otros frentes como puede ser el de la frontera con China o el de Pakistán. Claro. Por eso, a medida que Modi también
intensifique e incentive esa agenda autoritaria y excluyente, estas controversias se van a agravar todavía más y van a ser contraproducentes, incluso para él, que tiene que desplegar recursos que no haría en otras condiciones. A ver el año que viene cómo van las elecciones. Sí. Y ahí ya tendremos que ver si Modi sigue o no. Pero bueno, ahí como el experto en temas electorales David, que nos haga un briefing en su momento. Electorales de India. Claro. Bueno, hemos hecho un repaso bastante profundo de a qué puede aspirar India, también con toques de su historia, de su economía, de su... Bueno, en fin. Yo creo que para quien nos escuche se ha llevado un repaso y una imagen bastante completa de qué es el país. Estaba pensando que es muy kissingeriano esta idea de estudiar a la potencia basándose en su historia. Porque Sí. Kissinger siempre insistía como historiador en... Kissinger ya no puede estudiar más. Ya no puede, porque es verdad que además ha sido esta Pero, misma semana, sí, pero mucho. sí que estaba pensando, digo, en realidad esa idea de tú no puedes estudiar una potencia o el futuro de una potencia sin entender su historia. Y esto de lo dónde insistía viene, claro, este tío porque mucho. te explica todo el andamiaje sobre el que se ha construido el país. Bueno, muchísimas gracias, David, por todas las claves. Nada, un placer. Muchísimas gracias, Eduardo. A por ti, Fernando. Volver a sacar a Vietnam en este episodio. No puede faltar. Y gracias a ti que nos escuchas en Spotify, en Evox, en Amazon, en Apple, En Alexa. en Alexa, pero eso es Amazon también. Bueno, pero es Alexa. Vale. Inteligencia artificial, Fernando. Bueno, eres como un señor mayor. Eso, que si nos escuchas, recuerda seguirnos en esos canales, recuerda recomendarnos, darnos 5 estrellitas si puedes. Si nos ves en YouTube, pues más de lo mismo, que también gente que nos Y puede recomendarlo ver. a todo el mundo, por Efectivamente, supuesto. que- Que sabemos que lo mandáis por WhatsApp, que nos lo ha Eso dicho el Spotify Grab. Eso es, lo ha hecho el Lo WhatsApp, mandáis ahí sí. por WhatsApp, muy bien, hay que compartirlo con tus seres Eso, y a queridos. raíz del WhatsApp, gracias también a quienes sois los mayores fanses de No es el fin del mundo, que también os lo agradecemos muchísimo el apoyo que Tenemos nos... nuestras barras bravas de nos dais de ahí, No es el fin del mundo. fieles. Las juventudes. de No es El el fin del frente de mundo. No es el fin del mundo. Las RSS. Eso es. Pero bueno, que nosotros, Eduardo, David, Alba también, Blas, José Manuel y yo mismo, todo el equipo. todo el equipo del Orden Mundial, te esperaremos aquí en nuevos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.